Hola, ¿qué tal? Si estás buscando un reloj que tenga un aspecto distinto y que no se dispare mucho de precio, aquí tienes una opción. Es el Kumi GT6. Atención porque fíjate, es de dos colores, tanto la caja como las correas, una correa de cada color, madre mía. Y por detrás también, por delante también, por los lados también tenemos el azul y rojo, el amarillo y rojo, el gris y negro, el negro y rosa. Bueno, todos los que quieras están aquí y son el Kumi GT6. Esa es la actitud. Y al ser tan distintos digo, bueno, pues vamos a contactar con ellos, que me manden una muestra, y me han mandado 4 de cada color distinto. Digo, bueno, quizá no era necesario, pero bueno, aquí te los muestro. El diseño del Kumi GT6 es de aluminio. La caja es de aluminio, es muy interesante esta caja, es de dos colores, así a media altura, se rompe directamente el color y contrasta de esta forma tan interesante. Tiene un botón en la parte de arriba, el cristal es un cristal endurecido, es curvo por los lados, no por arriba y por abajo, pero por los lados sí, es un cristal curvo, y las correas son correas de TPU, no son excesivamente elásticas, no son blanditas, son más consistentes, ¿no? Por decirlo de algún modo, con dos trabillas por ahí para que no se te salga, con la hebilla en color negro. Por detrás tiene los dos terminales de carga y también tiene este sensor de frecuencia cardíaca, sensor de oxígeno en sangre y sensor de presión arterial. Atención porque te puedes medir la presión arterial con este reloj. Bueno, vamos a entrar también a hablar de la pantalla, porque la pantalla es una pantalla LCD, es una pantalla de 1,72 pulgadas de 356 por 400 píxeles, que no está nada mal, o sea que tiene bastante buena resolución y además tiene un brillo que es suficiente como para poder ver la hora perfectamente durante el día, o sea que en eso no hay ningún problema. Y además, pues también siguiendo con el estilo, pues también tienes muchas esferas para elegir. A mí me gusta esta, mira qué fricada de pantalla. La hora no la vas a ver, pero es destacado esta esfera tan interesante que, bueno, me parece por lo menos distinto. Te gustará o no te gustará, pero no me vas a negar que es distinto. Y eso sí, todas las esferas son gratis y además están muy bien diseñadas y las tienes con dibujos, con números y con reloj analógico. En cuanto a las llamadas y las notificaciones, te tengo que decir que ahí sí que es un reloj muy sencillito, que las notificaciones simplemente te muestra 4 líneas del mensaje, 4 líneas y nada más. De Gmail, si no me equivoco, solo te muestra el asunto. De otros correos electrónicos, de otras aplicaciones, te muestra el asunto y un poquito más, un par de líneas del mensaje. Solo puedes leerlas y puedes borrarlas, no puedes hacer nada más. Y en cuanto a las llamadas, pues sí, tú vas a recibir la notificación de llamada, pero lo único que vas a poder hacer es rechazarla o ver quién te está llamando, nada más. Pero para responder vas a tener que agarrar el teléfono y descolgar desde el teléfono, como hemos hecho toda la vida. En cuanto al sensor de salud, te mide la frecuencia cardíaca las 24 horas del día constantemente. Eso sí es interesante. Lo que pasa es que, bueno, a ver, la precisión de los sensores de frecuencia cardíaca de un reloj de estas categorías, pues ya sabemos que no es precisamente una herramienta de diagnóstico médico. Es decir, que los valores que te dé, pues que te los agarres un poco con pinzas, y si quieres una medición precisa, pues tendrás que elegir un sensor algo más potente. En cualquier caso, también tienes la medición automática durante todo el día de la saturación de oxígeno en sangre, y también puedes tener, si tú lo quieres, avisándote que no es un aparato médico, la medición de la presión arterial, y eso está muy bien. Solo es a demanda, es decir, que solo vas a poder medirte la presión de forma manual, porque te tienes que estar muy quieto, tienes que estar mucho rato midiendo, pues yo no sé cómo lo hace con sus algoritmos y con sus cosas, pero te mide la presión arterial. Pero que sepas que estas funciones las vas a tener y las vas a poder tener aquí sin necesidad de que tu teléfono sea de una marca o de otra, sirve con todos. Luego tienes otra función que lo hace muy distinto a este del resto, y es que la aplicación de Kumi es una variante de la aplicación Smart Life o de la aplicación Tuya Smart, que son la misma marca, prácticamente es lo mismo. Entonces, en la aplicación de Kumi, tú le vas a poder introducir algunos de los aparatos que tengas conectados por la casa, es decir, la domótica de tu casa la vas a poder integrar aquí en la aplicación de Kumi, y entonces vas a poder controlar algunos de estos aparatos mediante unas escenas que se llaman, que es como
cosas programadas, que cuando le das a la escena, pum, se desencadena una cosa, ¿no? Pues le das aquí y se desencadena otra cosa. Bueno, pues con este reloj lo vas a poder hacer y además lo vas a poder conectar, si no me equivoco, tanto a Alexa como al asistente de Google, como a SmartThings, como a muchos otros asistentes. Lo que pasa es que todas estas funciones de las escenas, del control de la domótica, es un poco complicado. Al final creo que quizá lo puedes conseguir. En el aspecto deportivo, que sepas que tiene 24 deportes, tiene 24 modalidades deportivas, entre las cuales está evidentemente correr, está saltar a la comba, está jumping jack, o bueno, cosas de estas que no sabemos exactamente qué son, pero también tenemos pues los deportes que ya conocemos, ¿no? Evidentemente andar, montar en bici, atención porque tiene natación también, badminton, ping pong, montañismo, fútbol, béisbol, voleibol, pero la mayoría de ellas te van a medir aproximadamente los mismos tipos de valores, es decir, la frecuencia cardíaca, los pasos, la distancia, el tiempo, etcétera. En cualquier caso, que sepas que no tiene GPS y seguramente la distancia la va a medir a partir de los pasos que des. Por lo tanto, es probable que haya un cierto margen de error. En cuanto a la autonomía del reloj, tiene una batería que te va a durar 7 días con un uso diario, sin meterle mucha caña. Si le metes ahí mucha caña y recibes muchas notificaciones y haces muchas actividades deportivas, pues es probable que te dure pues 1 o 2 días menos, y si quieres lo puedes tener en modo de espera hasta 20 días. Pero claro, en modo de espera guardado en un cajón. Si tú lo que le haces es usarlo completamente, te va a durar aproximadamente una semana. Y bueno, que sepas que también tiene algunas utilidades interesantes, como por ejemplo el obturador remoto, aquello que tú desde la aplicación de Kumi, no la cámara nativa, desde la aplicación de Kumi tienes la función de obturador remoto, y entonces cuando se te abre una cámara, un visor de cámara, tú le das una sacudida al reloj y el reloj le da la orden al teléfono de sacar una foto. Es muy curioso. Ya le podían poner aquí un botoncito, ¿no? Pero no tiene el botoncito para darle aquí, tienes que darle la sacudida. También tiene la previsión del tiempo con la predicción para dentro de 3, 4 o 5 días, un control del sueño algo básico, pero lo justito para tener las informaciones que necesitamos. También tiene el estado de actividad diaria con los pasos que has dado, las calorías quemadas durante el día de hoy y también la distancia recorrida, que yo supongo que la hará a partir de los pasos que estamos dando. Y por último, cronómetro, temporizador, linterna y un precio, atención, un precio que hasta el 13 de enero de 2023 va a ser de no 119 euros, no 119 euros, no, se queda en AliExpress por 49,99. ¿Por qué? Pues porque está hasta el 13 de enero a mitad de precio, porque tiene un cupón de la tienda de poquitos euros, pero luego tiene otro cupón de descuento que vas a encontrar en la descripción de este vídeo. Y vas a poder meterlo en la página de producto que te voy a dar en la descripción también de AliExpress, y ahí se te va a quedar por 49,99. Es un precio muy interesante que a partir del 13 de enero vete a saber en qué precio se va a quedar, pero que sepas eso, que lo tienes a muy buen precio durante unos poquitos días. Es el Kumi GT6. Yo de ti no me lo perdía. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!